Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Porto Paredes y hoy os voy a presentar el tema de la acromegalia. Primero haremos un caso clínico, luego repasaremos el tema y por último unas preguntas tipo MIR. El índice del caso clínico se basará en el motivo de consulta del paciente, una anamnesis, la enfermedad actual que trataremos en mayor profundidad, una exploración física, unas pruebas diagnósticas correspondientes con la enfermedad, el tratamiento. Por último, acabaremos con una discusión sobre la enfermedad en la que hablaremos en términos generales de la acromegalia y ya para acabar definitivamente las preguntas tipo MIR. En nuestro caso clínico, estamos ante una mujer de 40 años de edad que refiere cefalea en los últimos meses. Además, nos cuenta que ha estado expulsando un líquido blanquecino por el pezón. A continuación os presento la información recopilada a través de la anamnesis. Como ya os he dicho anteriormente, estamos ante una mujer de 40 años de edad que está casada y tiene un hijo de 5 años. Es profesora de historia en un colegio. Como antecedentes personales, no presenta ninguna reacción alérgica medicamentosa conocida y cuando le preguntamos por sus hábitos tóxicos nos refiere que no es fumadora, pero que los fines de semana sí se toma algunas cervezas con las amigas. Presenta una dieta equilibrada. Antecedentes médicos relevantes. Tenemos una apendicitis a los 10 años de edad y actualmente y en los últimos años ha presentado hipertensión arterial que su médico de familia la ha controlado con enalapril de 10. Y antecedentes familiares de interés, lo único que destaca es un padre fallecido por un infarto agudo de miocardio. En consulta, cuando le preguntamos a nuestra paciente que nos cuente más en profundidad sobre su situación actual, nos hace referencia a que la cefalea en estos últimos meses ha sido bastante intensa y que ha estado acompañado de una fatiga generalizada, con un aumento de peso. Dice haber cogido un par de kilos a pesar de no haber cambiado nada en su dieta. En casa refieren que su voz ha cambiado discretamente y que está sudando más de lo habitual. En consulta nos enseña las manos y nos cuenta que éstas han aumentado ligeramente de tamaño y que el anillo de casada cada vez la aprieta más. Cuando nos cuenta sobre sus menstruaciones, nos hace referencia a que están siendo poco frecuentes e irregulares y está expulsando un líquido blanquecino por el pezón. Cuando nos disponemos en la consulta a realizar la exploración física, lo primero que nos fijamos es su apariencia. Podemos percibir que tiene una nariz y unas manos ligeramente agrandadas y cuando le pedimos que saque la lengua podemos observar una discreta macroglosia. Le tomamos la temperatura y esta es de 36,1 grados centígrados. Le tomamos la tensión y es de 138,89 y recordemos que está con su medicación habitual que es enalapril de 10 miligramos. La frecuencia cardíaca son 88 latidos por minuto, la saturación de oxígeno es de 97% y su frecuencia respiratoria es de 14 respiraciones por minuto. Continuando con la exploración física, nos disponemos a auscultar a la paciente. En el ámbito cardíaco, su corazón es rítmico y no tiene presencia de soplos. En la auscultación pulmonar, tiene un murmullo vesicular conservado y no se escucha ningún ruido patológico como podría ser un roncus, un crepitante o una sibilancia. La exploración abdominal es un abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias. Le realizamos un test de embarazo para descartarlo y este da negativo. La paciente presenta un buen estado general, está normocolorada y normohidratada. Está consciente y está orientada. Bueno, entonces en la analítica podemos observar que en la serie blanca no hay ningún signo ni de infección ni de inflamación. Están todos los valores dentro de un rango de la normalidad. En cuanto a la serie roja, podemos observar que no hay anemia, ya que la hemoglobina está bien, al igual que tampoco hay ni trombocitosis ni trombocitopenia, ya que las plaquetas también dentro del rango de la normalidad. El ionograma no cabe destacar ninguna alteración, al igual que en la coagulación. Por lo tanto, es una analítica que está dentro del rango de la normalidad. Como conclusión a la analítica previa, podemos decir que todos los valores se encuentran dentro del rango de la normalidad. Como empezamos a sospechar por la clínica de nuestra paciente lo que le puede estar sucediendo, vamos a solicitar dos valores. El primero es el Insulin Growth Factor o el IGF-1. Este nos sale con un valor de 620. El rango de la normalidad sería de 115 a 307, por lo tanto podemos decir que el valor de la paciente está al doble de lo normal.
Luego pedimos también la prolactina, que nos sale a 86,22 y, como podéis ver, el rango de la normalidad es de 4,8 a 23,3. Con todo esto, en especial el Insulin Growth Factor 1 y la clínica de nuestra paciente, ya empezamos a tener una sospecha diagnóstica de lo que le puede pasar y estamos pensando en que en un adenoma hipofisario. Ante nuestra sospecha diagnóstica, la siguiente prueba a solicitar va a ser una resonancia magnética hipofisaria. En esta podemos observar, como se ve aquí en la imagen, un macroadenoma hipofisario de 15 milímetros y tiene una extensión supraselar y una invasión del seno cavernoso. Ante los hallazgos clínicos encontrados, hemos decidido ponernos en contacto con el servicio de neurocirugía. Ellos han tomado la decisión de operar a la paciente. Esta operación ha sido realizada a través de la vía transfenoidal sin ningún tipo de complicaciones. En el seguimiento posquirúrgico, la paciente fue evaluada por nuestro departamento de endocrinología para un seguimiento posoperatorio. En consulta le realizamos una pequeña anamnesis en la que la paciente no manifiesta ninguna clínica relacionada con la enfermedad, tal como la hiperglucemia, engrosamiento acral, pronatismo u otros datos sugestivos de acromegalia. Nos cuenta que su hipertensión arterial está controlada. Lo que sí que nos hace referencia es que algún día suelto ha presentado cefalea. Realizamos una analítica de control en la que pedimos un hemograma, ionograma, bioquímica, coagulación y perfil lipídico en el que todos los valores están en un rango normal. Continuando con el seguimiento posquirúrgico, destacan unas concentraciones de IGF-1 consistentemente elevadas y la ausencia de la supresión de la hormona del crecimiento tras la sobrecarga oral de glucosa. A posterior, se efectuó un ecocardiograma y una colonoscopia para descartar patologías asociadas a la acromegalia. No se evidenciaron anomalías en ambas pruebas. Tras observar la persistente elevación del IGF-1 y la ausencia de supresión de la hormona de crecimiento, se decide realizar otra resonancia magnética. En esta podemos observar un resto tumoral intraselar y en el seno cavernoso derecho, por lo que se decide reintervenir a la paciente quirúrgicamente. En esta tabla podemos observar los valores de IGF-1 y hormona de crecimiento tras la sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos tras la primera intervención y tras la segunda intervención. En la primera, la IGF-1 tiene un valor de 557, después de la segunda cirugía de 391, por lo tanto ha descendido bastante. Al igual que la hormona de crecimiento, que ha descendido de 2,40 tras la primera cirugía a 0,87 tras la segunda cirugía. Como conclusiones de nuestro caso clínico, podemos decir que se consiguió una disminución importante de las concentraciones de la Insulin Growth Factor 1 y se redujo el tamaño tumoral. Después de la última cirugía, nuestra paciente consiguió tener menstruaciones regulares y se cesó la galactorrea. Sin embargo, persistían restos bioquímicos de la actividad de la enfermedad después de la segunda cirugía, con unos valores de IGF-1 de 391. Dado estas concentraciones elevadas, se pautó octreótido, con el que se consiguió el control analítico de la enfermedad. Una vez hecho nuestro caso clínico, ahora nos centraremos en repasar la acromegalia y las preguntas MIR. La acromegalia es una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente letal. La prevalencia y la incidencia son bajas. La incidencia de esta enfermedad está entre 2 y 11 casos por millón. La edad media de presentación está entre los 40 y los 50 años. La prevalencia en sexos es casi igual en hombres y mujeres, pero ligeramente superior en ellas. La primera causa de acromegalia son los adenomas hipofisarios, secretores de la hormona de crecimiento. Esta causa constituye el 95%. La causa más frecuente de acromegalia secundaria a un exceso de la Growth Hormone Releasing Hormone es un tumor carcinoide bronquial o abdominal. ¿Qué es la hormona de crecimiento o la somatotropina? Pues es una hormona codificada en el cromosoma 17. Esta tiene una liberación pulsátil, alcanzando niveles máximos al comienzo del sueño y su secreción disminuye con la edad. Estimula indirectamente el cartílago de crecimiento a través de las somatomedinas o factores de crecimiento insulinoide, IGF, sintetizándose fundamentalmente en el hígado.
Principales acciones metabólicas de la hormona del crecimiento son las siguientes. En los hidratos de carbono, de forma mantenida, condiciona a un estado de insulinoresistencia, con disminución de la captación y utilización de la glucosa. En las proteínas, estimula el anabolismo, en las grasas, aumenta la lipólisis y otras funciones metabólicas son la retención del sodio, el agua, el potasio, el cloro y el fósforo. En la regulación de la secreción de la hormona de crecimiento vamos a ver quién la estimula y quién la inhibe. Vamos a destacar los siguientes conceptos. La que la estimula es la Growth Hormone Releasing Hormone y quien la inhibe es la somatostatina. Esto está dentro de los factores hipotalámicos. Dentro de las aminas vamos a destacar la bromocriptina y los estímulos alfa-2 adrenérgicos y dopaminérgicos. Y la inhibe dentro de las aminas los bloqueantes alfa-2 adrenérgicos, dopaminérgicos y de la serotonina. En cuanto a las hormonas, ¿quién estimula a la hormona de crecimiento? Pues el estrógeno, la vasopresina y el glucagón. ¿Y quién la inhibe? Los gestágenos y los glucocorticoides. Dentro de los nutrientes que estimulan está la hipoglucemia y la disminución de ácidos grasos. Y dentro de los que inhiben tenemos la hiperglucemia y el aumento de los ácidos grasos. Por último, otros factores que pueden estimular la hormona del crecimiento es el ejercicio, el sueño y el estrés. La fisiopatología de la acromegalia consiste en una hipersecreción continua y prolongada de la hormona de crecimiento y la Insulin Growth Factor 1. La dinámica de secreción pulsátil es anormal, se pierde el pico del sueño. Entre los picos, la hormona de crecimiento no suele descender a valores normales, por lo que persistirá su elevación. El resultado final es un cuadro clínico complejo, de lenta progresión, deformante y debilitante, con múltiples comorbilidades, severa afectación a la calidad de vida y un exceso de la mortalidad. Las características clínicas de la acromegalia son debidas a los efectos de la masa hipofisaria y de la hipersecreción de la hormona del crecimiento y la IGF-1. Los síntomas y signos locales son los siguientes. 2/3 de los pacientes presentan cefalea. También hay hemianopsia bitemporal. La compresión persistente puede llegar a provocar ceguera. También hay rinorrea y afectación de los pares craneales, cuarto y sexto. La hipertensión craneal y las convulsiones sucede solo en los casos de adenomas hipofisarios gigantes. En cuanto a los síntomas y signos generales, iremos punto por punto. El primero es manifestaciones generales de la enfermedad. Los pacientes presentan fatiga, intolerancia al calor, tienen un aumento de peso, una voz cavernosa y visceromegalia. En cuanto a la piel y el tejido subcutáneo, se presenta un aumento de los tejidos blandos y posteriormente de las partes distales del esqueleto. Este es el signo más frecuente y precoz de la enfermedad. Tienen hiperhidrosis, sudan mucho, seborrea facial, hiperpigmentación cutánea, acantosis nigrans e hirsutismo. En el aparato digestivo, cabe destacar que hay una mayor incidencia de pólipos intestinales, asociado con un aumento del riesgo del cáncer de colon, siendo esta la neoplasia más frecuente de la acromegalia y la primera causa de mortalidad. Se debe de vigilar siempre la aparición de pólipos y cáncer de colon en estas tres condiciones: en los pacientes que tengan más de 50 años, en la acromegalia que lleve más de 10 años de evolución y en los pacientes que presenten más de 3 fibromas cutáneos. En cuanto al aparato respiratorio, en los pacientes acromegálicos se puede observar una apnea obstructiva del sueño, enfisema y poliposis nasal. En cuanto al aparato cardiovascular, las manifestaciones que aparecen en estos pacientes son la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía con arritmias, la hipertrofia ventricular izquierda, una hipertensión arterial que ocurre en un 30% de los pacientes y aneurismas torácicos. La patología cardiovascular es la segunda causa de mortalidad en estos pacientes. En cuanto al sistema nervioso, el síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano también es frecuente. En el sistema musculoesquelético cabe destacar que hay un ensanchamiento de las falanges de las manos, signo del penacho o empenachado de las falanges, y un estrechamiento de las falanges en los pies. En cuanto al aparato genitourinario,
presentan cálculos renales, oligoamenorrea, disminución de la libido e impotencia. Y ya por último, en el sistema endocrino, en un 50% de los casos hay hiperprolactinemia, intolerancia a los hidratos de carbono y diabetes mellitus. En el diagnóstico de la acromegalia, la determinación de la Insulin Growth Factor es la prueba diagnóstica de primera línea. Si tiene una concentración normal, prácticamente descartaremos la enfermedad, pero por el contrario, si está elevado 1,5 o 2 veces por encima de los valores normales para la edad y el sexo con manifestaciones clínicas, será diagnóstico de acromegalia y se correlaciona con los índices clínicos de la actividad de la enfermedad. Cuando los niveles de la IGF-1 no son concluyentes o existen factores de confusión en su interpretación, habrá que hacer la prueba de confirmación, que es la prueba de supresión de la hormona de crecimiento tras la sobrecarga oral de glucosa. En la analítica también observaremos si hay resistencia a la insulina, que sucede en un 80% de los casos, que puede condicionar a una hiperglucemia basal. Hipercalciuria, si hay hipercalcemia, hay que descartar un MEN1, hiperfosfatemia y niveles plasmáticos medios de la hormona de crecimiento a lo largo de 24 horas aumentados. Por lo tanto, la prueba de confirmación diagnóstica es el test de sobrecarga oral de glucosa. Esta es la prueba más específica para establecer el diagnóstico. Tras la determinación basal de la hormona de crecimiento y de la glucosa, administraremos al paciente 75 gramos de glucosa y se determinará la glucosa y la hormona de crecimiento cada 30 minutos durante 2 horas. En las personas sanas, los niveles séricos de la hormona de crecimiento tras la sobrecarga oral de glucosa se suprimen por debajo de 0,4. Por debajo de 1 se utilizan métodos de menor sensibilidad. En pacientes con acromegalia, la sobrecarga oral de glucosa no logra suprimirla por debajo de los niveles indicados y se observa una concentración mayor a 10. La sobrecarga oral de glucosa es la prueba de screening más útil para el estudio de la acromegalia. En cuanto al diagnóstico de localización, la radiografía craneal y el TAC de la silla turca es anormal en un 90% de los pacientes con acromegalia, pero la resonancia magnética hipofisaria será el estudio de imagen de elección necesaria para decidir cuál es la estrategia terapéutica. Aproximadamente el 75% de los pacientes con acromegalia presentan un macroadenoma hipofisario mayor de 1 centímetro y un 20 a un 25% un microadenoma menor de 1 centímetro. En cuanto al tratamiento de la acromegalia, puede ser neoquirúrgico o médico, o se pueden complementar las dos. El neoquirúrgico, la cirugía por vía transfenoidal, es el tratamiento primario óptimo en la mayoría de los pacientes. La respuesta terapéutica es rápida, siendo la técnica de elección. La vía transfrontal es en tumores grandes y es frecuente el hipopituitarismo como efecto secundario. En cuanto al tratamiento médico, en el primer punto tenemos los análogos de la somatostatina, de acción prolongada, siendo el octreótido y el nareótido. Descenso de la hormona de crecimiento y regresión tumor del parcial es lo que hacen estos fármacos. Como efectos secundarios es el dolor local, la esteatorrea, náuseas, dolor abdominal y colelitiasis. En segundo punto están los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, destacando el pegvisomant. Reduce los niveles séricos de la IGF-1 en el 90% de los pacientes. No modifica el tamaño del adenoma ni disminuye los valores de la hormona de crecimiento. Como efectos secundarios está la lipodistrofia. En tercer punto tenemos los agonistas dopaminérgicos, siendo la cabergolina y la bromocriptina. Se pueden emplear asociados a los análogos de la somatostatina cuando la respuesta es insuficiente. En individuos con acromegalia resistente a la monoterapia, se recurre a un tratamiento combinado a base de análogos de la somatostatina, octreótido e inyecciones de pegvisomant. Bueno, en este cuadro se resume todo el tratamiento de la acromegalia. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que nos encontramos ante un adenoma secretor de la hormona de crecimiento, que va a ser lo más frecuente. Entonces, ante esta situación tenemos que decidir si es candidato o no a la cirugía. Si es candidato, se hace la cirugía y después de esta miraremos los niveles de IGF-1 y de la hormona de crecimiento. En caso de que sean normales, se decide hacer una vigilancia. En caso de que no sean normales y se mantengan elevados, lo que haremos será darle al paciente análogos de la somatostatina. Una vez le damos estos análogos, este fármaco,
miraremos otra vez los valores del IGF-1 y de la hormona del crecimiento. En caso de que sean normales, se hayan normalizado, haremos como en el caso anterior, vigilancia. Si siguen elevados, deberemos de aumentar la dosis de los análogos de la somatostatina o asociar agonista de la dopamina, en este caso, pues por ejemplo la cabergolina. Una vez asociado la dopamina o aumentado la dosis de los análogos de la somatostatina, volvemos a mirar la hormona del crecimiento y el IGF-1. ¿Que son normales? Vigilancia. ¿Que siguen elevados? Hay que tomar otra decisión. Y estamos ante tres diferentes. La primera es asociar una nueva generación de análogos de la somatostatina o dar antagonistas receptores de la hormona del crecimiento como puede ser el pegvisomant, o ya por último, dar un tratamiento combinado de los análogos de la somatostatina más un pegvisomant. En caso de que esto no esté funcionando, hay un último tratamiento de rescate que no es de lo más utilizado en la enfermedad de la acromegalia, que es la radioterapia, o sino también una reintervención quirúrgica. En el caso de que, volvemos al principio, en el caso de que el paciente no sea candidato a la resección quirúrgica, pues empezamos con los análogos de la somatostatina. Entonces, como conclusión, podemos decir que los análogos de la somatostatina es el primer fármaco que se da, tanto sea apto para cirugía o no apto para cirugía. Se lo damos y volvemos a mirar los niveles de IGF-1 o GH. Si son elevados, pues vamos al punto de aumentar dosis del análogo de la somatostatina o asociar a la cabergolina, y si son normales, pues vigilancia. Me gustaría, como a modo de conclusión, destacar tres conceptos claves, que es que en el paciente acromegálico la mortalidad global se triplica a causa fundamentalmente de los trastornos cardiovasculares, neoplasias malignas, en concreto el cáncer de colon, y enfermedades respiratorias. A menos que se controle la concentración de la hormona de crecimiento, la supervivencia disminuye una media de 10 años en relación con la de la población de la misma edad. Y por último, la regla mnemotécnica que vamos a sacar de este tema es que en acromegalia todo es grande. Comenzando con las preguntas tipo MIR, la primera que vamos a ver es la siguiente. La acromegalia puede formar parte de síndrome de Nelson, síndrome de Turner, neoplasias endocrinas múltiples 1, neoplasias endocrinas múltiples 2 o síndrome poliglandular autoinmune. ¿Por qué la respuesta correcta es la 3, la de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1? Pues porque recordemos, ante un paciente acromegálico y con hipercalcemia, siempre debemos descartar esta patología. En esta pregunta nos dicen, en relación con las complicaciones que pueden acompañar a la acromegalia, ¿cuál es la verdadera? Complicaciones neoproliferativas, especialmente los osteosarcomas de huesos largos, complicaciones cardiovasculares, complicaciones neoproliferativas, especialmente la neoplasia de pulmón, los aneurismas intracraneales se observan hasta un 70% de los casos y, a pesar de las complicaciones asociadas, la mortalidad no está aumentada en los casos de acromegalia no tratada. Pues la respuesta correcta es la número 2, las complicaciones cardiovasculares, ya que estas son la segunda causa de mortalidad en acromegalia, mientras el resto no son manifestaciones propias de la enfermedad. Estamos ante un paciente diagnosticado de acromegalia por un tumor hipofisario, intervenido y con enfermedad residual, en tratamiento crónico con análogos de la somatostatina. Es necesario hacer un despistaje sistemático de otros tumores, ya que se asocian en casi un tercio de los pacientes que padecen esta enfermedad. ¿Cuál de las siguientes patologías es imprescindible descartar periódicamente? Meningiomas, carcinoma medular de tiroides, carcinoma microcítico pulmonar o pólipos y carcinoma de colon. Pues la respuesta correcta es la última, la 4. Pólipos y carcinoma de colon, ya que esta es la primera causa de mortalidad en acromegalia. Todos los signos y síntomas son característicos de la acromegalia, excepto uno: estrías cutáneas, hiperhidrosis y aumento del vello corporal, acantosis nigricans e hipertrofia de la lengua y apnea del sueño. Pues recordemos que tanto la 2, la 3 como la 4 están dentro de las características de la acromegalia de signos y síntomas generales, mientras que en las estrías cutáneas en ningún momento se hace mención a ellas. Por lo tanto, esta es la que no pertenece a los signos y síntomas característicos de la acromegalia. Una de las siguientes mediciones permite confirmar el diagnóstico de la acromegalia. Indique cuál. Niveles basales de la hormona de crecimiento superiores a 5. Niveles basales de la hormona de crecimiento superiores a 10.
niveles de la hormona de crecimiento superiores a 10 tras la sobrecarga oral de glucosa y niveles de la hormona de crecimiento inferiores a 2 tras estímulo con TRH. Bueno, pues la respuesta correcta es la 3, porque la prueba diagnóstica de confirmación de la acromegalia, recordemos que es la sobrecarga oral de glucosa en concreto con 75 gramos, y si después de esta sobrecarga oral de glucosa los niveles de la hormona de crecimiento se mantienen superiores a 10, esto es diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Para el estímulo farmacológico de la secreción de la hormona de crecimiento se pueden utilizar diferentes pruebas. Indique cuál de las siguientes no es útil para la estimulación de la secreción de esta hormona. La prueba de propanolol glucagón, la prueba de glucosa oral, la prueba de clonidina, y son útiles la 1 y la 3. Bueno, pues la que no es correcta, la que no es útil para la estimulación de la secreción de la hormona de crecimiento es la prueba de glucosa oral, porque recordemos que no la estimula, la debería de inhibir. ¿Cuál es el tratamiento de elección de un adenoma hipofisario productor de GH? La bromocriptina, la cirugía transfenoidal, el octreótido o la irradiación con protones. Bueno, pues el primer tratamiento de elección recordemos que es la cirugía, en concreto la cirugía transfenoidal. En relación a la acromegalia señala la correcta. La consecuencia clínica más importante del exceso de la hormona de crecimiento afecta al aparato respiratorio. El diagnóstico de la acromegalia se confirma demostrando la falta de supresión de la hormona de crecimiento a valores por encima de 10-15 de 1 o 2 horas después de la sobrecarga oral con 75 gramos. Aproximadamente el 1% de los pacientes padece cardiopatía isquémica y el tratamiento primario de elección es médico, con análogos de la somatostatina. Bueno, pues como en preguntas anteriores ya hemos dicho, la prueba de confirmación de la enfermedad es la sobrecarga oral de glucosa, como se dice en la 2, dando 75 gramos y obteniendo una GH por encima de 10 tras 1 o 2 horas. La primera pregunta no es correcta porque la consecuencia clínica más importante del exceso de GH afecta al aparato cardiovascular. Aproximadamente el 1% de los pacientes padece cardiopatía isquémica. Esto no es cierto porque tiene una mayor prevalencia y el tratamiento primario de elección no es médico, sino quirúrgico. Bueno, esta pregunta nos dice, paciente que acude a consulta de endocrinología derivado de esta atención primaria por sospecha de acromegalia. Las pruebas de laboratorio confirman el diagnóstico. El paciente presenta una voz cavernosa, macroglosia, facies toscas, hiperhidrosis y olor corporal fuerte. Todo ello hace pensar que se trata de una enfermedad de largo tiempo de duración. Y nos pregunta, ¿cuál de los siguientes hallazgos le obligará a iniciar cribado de cáncer de colon en este paciente? Presencia de 3 fibromas cutáneos, diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, presencia de hernia inguinal bilateral o hirsutismo. Bueno, pues la respuesta correcta es la 1, presencia de más de 3 fibromas cutáneos. ¿Qué otros hallazgos nos harían pensar que hay que hacer un cribado del cáncer de colon? Pues recordemos la de los 3 fibromas cutáneos, paciente de más de 50 años y paciente de más de 10 años de evolución de acromegalia. Estamos ante una mujer de 58 años de edad con el siguiente cuadro clínico: piel grasa, aumento del vello corporal, hipersudoración, protusión maxilar inferior y macroglosia con aumento del tamaño de las manos y de los pies. En base a su sospecha diagnóstica, ¿cuál de los siguientes datos no esperaría encontrar? Hipoglucemia, síndrome del túnel carpiano, hipertensión arterial y amenorrea. Bueno, pues lo que no esperaríamos encontrar es la hipoglucemia. Esperaríamos encontrar un paciente hiperglucémico. Estos pacientes, en un alto porcentaje, tienen diabetes. El síndrome del túnel carpiano, la hipertensión arterial y la amenorrea, recordemos que son típicas de la enfermedad. Paciente varón de 36 años que acude a su médico de atención primaria porque en una revisión de empresa le han detectado alteración en las cifras basales de glucosa, habiéndose de intolerancia a los hidratos de carbono. Refiere cambio en el tono de su voz, siendo ronca y cavernosa en los últimos meses, así como dificultad para conciliar el sueño por sensación de obstrucción nasal. Su médico de atención primaria, tras estudios complementarios, le ha comentado finalmente que con el diagnóstico de sospecha que tendría mayor probabilidad de desarrollar una neoplasia de colon. Con estos datos y en relación al tratamiento de esta enfermedad, señala la opción correcta. El objetivo del tratamiento es normalizar los niveles séricos de IGF-1. Una de las alternativas terapéuticas está producido con una tecnología de ADN recombinante en un sistema de expresión del coli. 3. En pacientes tratados con perjuisomant es frecuente encontrar alteraciones en la función renal.
Y 4. La hipertrigliceridemia es un trastorno metabólico poco común en pacientes en tratamiento con pegvisomant. Bueno, pues la respuesta incorrecta es la número 3, porque los pacientes tratados con pegvisomant no es frecuente encontrar alteraciones en la función renal. Mujer de 47 años que fue intervenida de acromegalia hace 4 y tratada con radioterapia 6 meses después por persistencia de la enfermedad. Presenta una GH basal de 21, que suprima 17 tras la sobrecarga oral de glucosa, con IGF-1 elevado. Hace 4 meses recibe tratamiento con pegvisomant a dosis de 15. ¿Qué parámetro le parece más adecuado para evaluar la eficiencia del tratamiento? La GH basal, la composición corporal, la glucemia basal y la IGF-1. Bueno, pues la respuesta es IGF-1. ¿Por qué? Porque este es el parámetro para seguir la respuesta a un tratamiento. Siempre es el que tenemos que mirar, al igual que cuando vamos a diagnosticar la enfermedad, es el primer parámetro en el que nos fijamos. Estamos ante un varón de 53 años, chef de profesión, que acude a su médico por artralgias en las manos que le causan dificultad para desempeñar su trabajo. El médico observó que tenía un aspecto acromegálico. El análisis bioquímico mostró una concentración plasmática de GH de 25 y no se redujo tras la sobrecarga oral de glucosa. La concentración plasmática de IGF-1 quintuplicaba el límite superior del normal. La resonancia de hipófisis mostró un macroadenoma emergente de la fosa hipofisaria con extracción supraselar, pero sin compresión del quiasma óptico. Se confirmó el diagnóstico de acromegalia. Con respecto a esta patología, ¿qué característica de las mencionadas es falsa? Algunas de las manifestaciones clínicas de la acromegalia incluyen arcos supraciliares prominentes, macroglosia, prognatismo o artropatía. Los pacientes con acromegalia pueden desarrollar parestesias y síndrome del túnel carpiano secundarios a su enfermedad. Entre las manifestaciones cardiovasculares secundarias a la acromegalia se encuentran las alteraciones cardiológicas y la aparición de hipertensión. Y por último, es característico el ensanchamiento de las falanges de los pies. Bueno, pues la respuesta que es falsa es la 4. ¿Por qué? Porque lo que es característico no es el ensanchamiento de las falanges del pie, sino que es el estrechamiento. Es el ensanchamiento de las falanges de las manos. Por lo tanto, recordamos, ensanchamiento, falanges, manos, estrechamiento, falanges, pies. Mujer de 40 años que refiere cefaleas frecuentes y alteraciones visuales progresivas. En la anamnesis destaca la infertilidad y la secreción de líquido blanquecino por el pezón desde hace unos meses. De entre las siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Adenoma hipofisario no secretor, prolactinoma, pseudoprolactinoma o craniofaringioma. Pues estamos ante un prolactinoma. ¿Por qué nos hace pensar eso? Por la secreción de líquido blanquecino por el pezón y entre las respuestas esta es la más correcta. Tenemos un paciente de 47 años que acude a la consulta porque comenta que se le están acentuando algunos rasgos faciales. Dice que apenas se ha dado cuenta porque el cambio ha sido lentamente progresivo, pero que este verano un amigo que hacía 2 años que no le veía lo ha notado y que cada vez que coge fotos de hace unos años ni se reconoce. Además de estos rasgos faciales toscos, su voz es más profunda y cree que ha aumentado el tamaño de la lengua, las manos y los pies. Tiene tendencia a la sudoración incluso en invierno. Además, hace varios meses comenzó con parestesias en manos, inicialmente nocturnas, pero que ahora le aparecen casi continuamente asociadas con pérdida de fuerza en manos y dificultad para hacer pinza con el pulgar. En la exploración neurológica presenta positividad para los signos de Tinel y Follen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Lo más probable es que se trate de un macroadenoma y no de un microadenoma. El tratamiento de elección son los análogos de la somatostatina y si estos fracasan la cirugía transfenoidal. Sin tratamiento la supervivencia disminuye una media de 10 años y la causa más frecuente de acromegalia secundaria a la GHRH es un tumor torácico o abdominal. Bueno, pues la respuesta que es falsa es la 2, que nos dice que el tratamiento de elección son los análogos de la somatostatina. Y no es así, es la cirugía transfenoidal. En cuanto a la pregunta 1, esta es verdadera ya que puede ser tanto un macro como un microadenoma. La frase de la respuesta número 3 también es cierta, ya que la edad disminuye hasta 10 años, la edad de supervivencia, y la 4, pues recordemos que la causa más frecuente de acromegalia secundaria era el tumor torácico o abdominal. Y ya con la última pregunta, Mir, estamos ante un paciente de 52 años que es diagnosticado de acromegalia y sometido a cirugía transfenoidal. 6 meses después, en una revisión, la concentración de la GH es de 6 y 7 y lo normal sería menos de 2. Tras completar el estudio, ¿cuál de los siguientes hechos permite afirmar que está curado?
Pues cifras TGH más de 10 tras estímulo con TRH y GF1 por encima de lo normal, GH por debajo de 2 tras sobrecarga oral de glucosa y GH por encima de 5 tras sobrecarga oral de glucosa. Pues la respuesta correcta sería GH por debajo de 2 tras sobrecarga oral de glucosa. Esa es la respuesta correcta. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación os haya sido de ayuda. Sobre todo, fijaros en las zonas en las que pone MIR, que eso son todas las cosas que se han ido repitiendo durante los años, y prestáis especial atención a las preguntas. Un saludo.